Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Nogales López, pertenezco al CEA de la ciudad de Palmira, estudio ingeniería industrial y bueno, esta es la actividad uno de física electrónica. Entonces, vamos a analizar los conceptos fundamentales, que son cuatro. En este caso, serían el concepto de carga eléctrica, el concepto de corriente eléctrica, el concepto de tensión eléctrica, la potencia eléctrica y la pregunta problematizadora finalmente, que es: ¿puede existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Bueno, tenemos entonces el primer concepto para explicar, que es una carga eléctrica. Entonces tenemos que una carga eléctrica, según lo entendido, es una propiedad de la materia, eh, que provoca que los cuerpos eh, se atraigan o se repelen. Eh, Aquí encontramos un dicho que es muy común, que dice que polos opuestos se atraen. ¿Esto qué quiere decir? Bajo este concepto de carga eléctrica, que cuando una carga es negativa más otra carga negativa, eventualmente los cuerpos se repelen. Pero cuando una carga es positiva más una carga negativa, como estamos viendo aquí en la imagen, entonces los cuerpos lo que hace es que se atraen. Y finalmente, como el ejemplo, la carga negativa más la negativa, igual pasa con la positiva. Una carga positiva más otra carga positiva, finalmente se repelen. Tenemos así también el concepto de corriente eléctrica, que sencillamente es como el flujo, eh, un flujo de carga eléctrica que recorre, en este caso, un material. Entonces lo que hace es que produce un campo electromagnético. Bueno, luego tenemos la tensión eléctrica. Y la tensión eléctrica, aquí está todo el concepto de la tensión eléctrica, pero digamos, la opinión, que en este caso doy yo, es que la tensión es la que empuja finalmente los electrones cargados por medio de un lazo conductor, y es lo que permite que la corriente trabaje. Eh, por ejemplo, un generador de luz. Ese es como uno de los ejemplos básicos de tensión eléctrica. Y bueno, aquí me salté un poquito. No, perdón, me salté de tensión. Pasamos a lo que es potencia eléctrica. Entonces, bueno, según el concepto, la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía es transferida por un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor. Ejemplo, las bombillas que tenemos en nuestras casas, la cantidad de energía que llega a estas bombillas, en el caso, ejemplo, 12 vatios. Finalmente tenemos la pregunta problematizadora, y es que si pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo. Entonces, bueno, hay una teoría que dice que y viene de la ley de Coulomb, que dice que cuando los cuerpos cargados están en reposo, las fuerzas son eléctricas o fuerzas de Coulomb. Estas nuevas fuerzas son magnéticas y están causadas por campos magnéticos creados por las cargas en movimiento. La interacción magnética de cuerpos cargados en movimiento no es tan simple como la interacción eléctrica. Esto lo que nos quiere decir es que finalmente, de acuerdo a la pregunta principal, es que sí pueden existir corrientes eléctricas con cargas en reposo. Y uno de los ejemplos que uno puede tener de esto es cuando, digamos, uno acerca el cuerpo a un televisor, a que hay una carga. Entonces lo que hace es que uno siente, digamos, el frizz o la energía que pasa cuando frotan las cargas. En este caso, según entiendo, cuando una carga negativa toca una carga
o un elemento cargado positivamente, entonces como hay una atracción, se siente pues, por decir así, la corriente eléctrica en ese momento. Muchísimas gracias.